Este mensaje fue impartido en la Iglesia Bautista Roca Eterna de la Ciudad de México. Para más información visita nuestro sitio de internet rocaeternamexico.com o en Facebook Roca Eterna México. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Abran sus Biblias en Filipenses capítulo 4, versículos 4 a 8. Filipenses capítulo 4, versículos 4 a 8. Esta es una de las porciones, mis amados hermanos y amigos, de las escrituras más bellas y de esperanza y de paz que no tienen igual, hermanos. Vamos a leerlas juntos. El tema de esta mañana es mi estabilidad espiritual. Mi estabilidad espiritual. Y lo vamos a recargar en estos 4 versículos. Versículos 4 al 8. Dice así: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y el versículo 8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Quiero hacer una pregunta a ustedes, hermanos. ¿Quién es este Señor que está cerca? ¿Quién es este Señor que está cerca? ¿Quién es Dios para ti y para mí? ¿Cuál concepto tenemos cada uno de nosotros en cuanto a Dios? Lo que pensamos acerca de Él, lo que pensamos acerca de Dios, es lo que realmente, hermanos, va a regir, va a establecer nuestras vidas, nuestras conductas de vida. Muy frecuentemente, mis amados hermanos, creemos en la lamentable situación de no saber, o caemos en la lamentable situación de no caer en la idea de saber quién es Dios, el Dios que adoramos, hermanos. Si como creyentes llegamos a declarar que no podemos enfrentar cada momento difícil en la vida o los momentos difíciles que nos llegan, lo que en realidad estaríamos diciendo, hermanos, es que Dios no tiene poder para sacarnos de ninguna situación. ¿Se dan cuenta? Aquí el problema es que muchos creyentes no están firmemente relacionados con el Dios que nos muestra la Escritura, con el Dios que se nos presenta en la Biblia, hermanos. Tienen un concepto de Dios muy pequeño, un concepto de Dios muy limitado, por lo que tienen una vida de ansiedad, de soledad, una vida de pánico, hermanos. Hermanos, escuchen esto. Si nuestro concepto de Dios es inadecuado, entonces piénsalo. Vamos a tener una fe incongruente, una fe inadecuada, porque no tenemos el concepto correcto de quién es Dios para nosotros. No tenemos el concepto correcto, el que nos muestra la Escritura de quién es Dios para nosotros. Pero escucha esto, si entendemos de manera correcta quién es el Señor, el que menciona aquí Filipenses, el Señor está cerca. Si entendemos de manera correcta que el Señor está cerca, y aquí, por cierto, el contexto, hermanos, no nos habla del Señor. Bueno, hay maneras de pensar que está en el tiempo, en el espacio. El Señor está cerca en este concepto, en este contexto, está cerca en el espacio, está cerca de nosotros. Es a lo que hace referencia. Entonces debemos entender por qué, de manera correcta, que el Señor está cerca. El Señor está con nosotros. Y saben, hermanos, cuando entendemos este concepto de que está el Señor con nosotros, de quién es Dios, ¿saben cuál sería el resultado? La ansiedad, el temor van a ir de nosotros, van a huir de nosotros. Por eso el versículo 6 dice: por nada estéis afanosos. ¿Se dan cuenta? Entonces, si tú observas bien quién es nuestro Dios en el que confiamos, si tú te das cuenta quién es Dios, esa ansiedad va a empezar a desvanecerse, esa ansiedad va a desaparecer. Ayer, esta hermana que fue hospitalizada, me decía una de sus hijas, hermanos, me llamó una de sus hijas y me dice: mi mamá entró en confianza
y fe personal por lo que le recordó en las Escrituras acerca de quién es Dios. Y la pregunta sería, hermanos, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué? Porque entendemos quién es nuestra roca, hermanos. Entendemos quién es nuestra fortaleza, entendemos quién es nuestro castillo, entendemos quién es nuestro refugio, tal como el Salmo 31 lo menciona. ¿Recuerdan cuando dice, en ti, oh Jehová, he confiado? No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza. Ahí está, hermanos, para salvarme. Porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Qué precioso salmo, hermanos. Cuando vemos en la Escritura quién es Dios, las cosas son muy diferentes. Y cuando entendemos esto, podemos confiar y encontrar estabilidad espiritual cada uno de nosotros, hermanos. Cuando logramos ver la magnitud de todo esto, cuando logramos ver quién es Dios, entendemos que Dios entonces es el Todopoderoso, que es el soberano de todo y controla todo lo que sucede en tu vida y todo lo que sucede en mi vida. No hay nada, hermanos, que nos pueda atacar. Satanás quiere tumbarnos cada día con situaciones duras, difíciles, fuertes. Pero cuando sabemos quién es Dios, cuando sabemos que está cerca de nosotros, las cosas cambian. Si sabemos, mis hermanos, que todas las cosas, como dice el Romano, que todas las cosas nos ayudan a bien, esto es para los que conforme a su propósito somos llamados, entonces nuestra ansiedad va a comenzar a desvanecerse, porque sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien y Dios está en control de todo como soberano del universo. Entonces, si nos damos cuenta, en realidad, todo está en el concepto que tú tienes de Dios, todo está en el concepto que tenemos de Dios. Y para tener un verdadero concepto de quién es Dios, no lo podemos extraer del mundo, no lo podemos extraer de la ciencia, no lo podemos extraer de las filosofías. La única manera de entender la realidad de quién es Dios y el concepto que tenemos de Él es apropiarnos de una verdadera teología bíblica que nos muestre quién es Dios. Y eso únicamente, mis amados hermanos, se encuentra en las Escrituras. Así que esta mañana, bajo todas las circunstancias que muchas familias han pasado, familias que están por cáncer, familias que están enfermos, matrimonios que se están destruyendo, influencias de Satanás, influencias del mundo, influencias de la carne que nos llegan a afectan a nuestras familias. Esta mañana, hermanos, quiero recordarles dos principios que nos van a ayudar a vivir en medio de la ansiedad, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, pero nos van a ayudar a vivir con una firmeza, con una estabilidad espiritual. Solo dos principios quiero recordarles a ustedes en esta preciosa epístola a los Filipenses. Dice el versículo 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Oh, hermanos, ¿a cuánta gente hemos compartido estos pasajes, estos principios? Déjame decirte, cuando un creyente está pasando por ansiedad y está pasando por aflicción, la solución es, como lo mencioné anteriormente, es tan simple, hermanos. Mucha gente va a buscar la solución al mundo, pero la solución es entender, conocer mejor a Dios. Esa es la gran solución. La solución espiritual, entender y conocer mejor a nuestro Dios, quien es soberano en nuestras vidas y está permitiendo esta prueba por la cual estás pasando ahora tú. La está permitiendo. Dios, hermanos, está en control de esa prueba. Dios está en control de esa situación. La respuesta está en confiar en Dios, quien tiene todo el control de todo lo que pasa, de todo lo que nos afecta, permitiendo cosas en nuestra vida y que son para nuestro bien, hermanos. Y seguramente tú estás pasando por algunas situaciones, pero Él las permite para nuestro bien. Esta es la razón, hermanos, por la que el apóstol Pablo podía decir en Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, ¿qué dice, hermanos? Sabemos que los que aman a Dios, los que están entregados en el Señor, los que conocen al Señor, los que tienen una relación,
todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, observen hermano, muy importante, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios tiene sus propósitos. Fuimos llamados conforme a su propósito, no al llamado del hombre, fuimos llamados conforme al propósito de Dios. No somos un accidente, hermanos. No estamos habitando esta tierra aquí por casualidad. Somos llamados conforme al propósito de Dios. Nuestra salvación en Cristo, hermanos, no es algo que sucedió por circunstancias, por accidente. Es algo que Dios tenía preestablecido para nosotros. Nuestra salvación en Cristo no es algo que no se pueda, que llegó porque tenía que llegar. Es parte del propósito de Dios para mi vida. Es parte del propósito de Dios para tu vida. Así que si el entendimiento que tenemos de Dios es muy pobre, si el entendimiento que tienes de Dios es muy limitado, obviamente tan limitado es que no vas a tener confianza en Él. No entrarás en una confianza en Él. Y aquí mismo, hermanos, en esta misma carta, lo hemos estudiado tantas veces. En Filipenses capítulo 1, versículo 6, el apóstol Pablo, hermanos, nos muestra cómo estaba convencido de esa gran soberanía que tiene Dios sobre su gente. Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Sabemos, mis amados hermanos, su obra no la va a dejar a medias, tú lo sabes. Su obra, hermano, no la va a dejar inconclusa. Nadie de los que Dios ha llamado se va a perder de sus manos. Él va a seguir trabajando. Dios comenzó su obra no solo en el momento que te trajo hacia Él, sino Dios va a continuar su obra en el momento en que tú sigues creciendo y desarrollándote con Él, y en el futuro Dios conducirá o concluirá su obra final en ti. Y todo aquel que crea esto, ¿saben qué va a suceder, hermanos? Todo aquel que cree que Dios comienza, continúa y concluirá, todo aquel que cree en todo esto que va a ser el Señor, va a tener estabilidad espiritual en su vida, porque nada quedará inconcluso. Esta, mis amados hermanos, es la confianza que debemos tener, que Dios está a nuestro favor. Tú debes y yo debo entender esto. Dios está trabajando y está a cargo de todo lo que es mi vida, hermanos. Dios sigue trabajando a cargo de mi vida. La estabilidad espiritual es para todos aquellos que entienden la gran soberanía de Dios, hermanos, que es el Todopoderoso, que comenzó y terminará la obra de salvación en cada uno de sus hijos, en cada uno de los creyentes. Ahora bien, observen el versículo 6, lo que dice. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. El primer aspecto que nos ayuda a una estabilidad espiritual, amados hermanos, es vivir sin afanes. Sin afanes. Ese es lo primero que debemos entender. Existen muchas formas por las cuales podemos caer en el afán y la ansiedad. Seguramente tú las conoces. Hay muchas maneras en que esa ansiedad y ese afán llega a tu vida. Cuando llega ese tornado de mentiras, de ideas o incluso de verdades que trastornan tu vida, vienen de muchas formas, de muchos colores, de muchos sabores, hermanos. Caen esa ansiedad y el afán. Y puede ser por el día de mañana, ese afán, qué va a pasar mañana, qué es lo que va a suceder dentro de un mes, qué va a suceder dentro de un año. Puede ser por la pérdida de la salud, lo que está pasando hoy en día con muchas personas que pudieran estar perdiendo su salud. Y esto les lleva a una preocupación por la vida misma, hermanos. Puede ser un afán y una ansiedad por tus hijos, por tus hijas, por el dinero, por la comida, por el vestir, en fin, por un sinfín de cosas, hermanos. ¿Recuerdan ustedes? El Señor nos habla en Mateo acerca de esto. Mateo capítulo 6, versículos 25 al 28 dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir.
¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Versículo 26, observen. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y una pregunta sumamente importante, hermanos. ¿No valéis mucho más que ellas? Hermanos, tú tienes un valor especial para Dios. Y Dios, hermanos, en su amor, en su sabiduría, en su juicio, Él tiene un propósito para ti. Y versículo 27 dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Quién ha logrado, hermanos, hacer más grande tu codo, hacer más grande tu estatura, por más que te afanes? Y por el vestido dice, porque os afanáis, considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Y observa más adelante el versículo 34, más adelante casi al final, dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. El remedio, mis amados hermanos y amigos, para esta enfermedad es la oración. Juan, ¿recuerdan ustedes, hermanos, lo que nos dice el Señor Jesucristo ahí en Juan 14, versículo 1? Dice el Señor Jesucristo ahí también, no se turbe vuestro corazón. Todos vayan a Juan 14, 1. Juan 14, 1, muy importante este texto, hermanos. Ahí el Señor también nos recuerda esto, dice, no se turbe vuestro corazón. Juan 14, 1, observen, los últimos días, hermanos, de los discípulos cuando estaban junto al Señor, que la pasaron junto al Señor, nuestro Señor Jesucristo, fueron días de los más tremendos, hermanos. Fueron días hubo una lucha de emociones entre todos estos discípulos del Señor, hermanos. Y fueron días difíciles. Quiero ponerles este ejemplo. Porque el Señor les dice, no se turbe vuestro corazón. El Señor Jesús ve estas grandes emociones de ellos, hermanos, que los está turbando. ¿No es cierto? El Señor se percata ahí en la última cena, en el aposento alto donde estaban celebrando esta cena. Se percata de esto, hermanos. Se percata de la turbación en la que estaban presos los corazones de sus discípulos. Recuerden ustedes, había mucha agitación para entonces. Seguramente lo podía ver nuestro Señor en el rostro de esos discípulos, como nosotros lo vemos en el rostro de las personas que viven angustiadas. Y como te decía, hermano, no, hay que equilibrar esto, es normal. La angustia, somos de carne y hueso, la angustia llega a nosotros. Sentimos dolor, sentimos que vamos a caer. Puedes llegar a sentir que el problema es que no conozcas a Dios y no sepas que tu corazón no se debe turbar. Entonces el Señor seguramente veía a los discípulos, veía cómo estaban turbados sus corazones, lo veía en sus rostros. No podía pasar desapercibir esa aflicción. ¿Y sabes por qué, hermanos? Porque la mirada divina del Señor es muy penetrante. Porque recuerden, hermanos, que el Señor conoce todos los íntimos pensamientos. Él sabe exactamente dónde están tus pensamientos y cuáles son tus pensamientos. Y si conoce tus pensamientos, también Él conoce tus heridas. Sabe que esa herida te está causando dolor, que les está causando dolor en el interior. Y las heridas, hermanos, en los pensamientos, las heridas en el interior del hombre causan dolor. En un sentido es normal. Así que el Señor vio los corazones turbados de estos discípulos y había diferentes motivos, hermanos, para llegar al contexto de Juan 14:1. Recordemos que se les acababa, el Señor Jesucristo les acababa de decir que pronto iba a partir, que pronto moriría. Entonces, hermanos, piensen en esto. Ellos estaban tristes debido a esa noticia que no era tan alentadora para ellos, sino que los bajaba, los desmoralizaba, porque creían, porque sabían que Cristo iba a partir. Ellos querían que se quedara Cristo, querían un libertador, querían un Mesías que los liberara del yugo civil romano. ¿Se dan cuenta? De la justicia romana. Ellos tenían ideas, por eso no les permitía ver la realidad de quién es Dios, hermanos. ¿Se dan cuenta? Porque veían otra cosa. Pero esto les desalentaba. Sus mentes no entendían que tenían a un rey en medio de ellos
que iría y moriría, hermanos, con un propósito muy específico. Así que sus discípulos habían dejado todo para seguirle y ahora piénsenlo, dejan todo ellos atrás y Él les dice, yo me voy, y Él los abandona aparentemente y los deja. ¿Qué están pensando ellos, hermanos? Estaban aturdidos al saber de la traición, no solamente de la traición de Judas, hermanos, también. Era otra cosa que les estaba llevando a pensar cosas muy específicas en su mente, porque cuando hay ese tipo de conflictos en tu mente llega una idea, llega otra, llega otra, llega otra. Estaban tristes, hermanos, no solo porque el Señor se iba, no solo porque estaban viendo quién iba a ser el que iba a traicionar, en este caso Judas. Estaban tristes en parte por la advertencia que el Señor Jesucristo le había hecho al apóstol Pedro, ¿recuerdan? Era uno de los líderes más poderosos, más fuertes. Era el que tenía la energía, ¿no es cierto? Y el Señor Jesucristo le dice que pronto le negaría 3 veces. Esto es impresionante, hermanos. Piensen en el corazón de estos discípulos. Todo esto los llevó a estar intranquilos. Todo esto los llevó a estar descorazonados. Así que misericordiosamente, ¿qué hace nuestro Señor, hermanos? Se percata de la situación de estos hombres. Se percata de su corazón descorazonado, ¿no es cierto? Y se dispuso a alentarlos. Y la palabra más grande de aliento que encontramos también en Juan, hermanos, en cuanto a la decadencia de la fortaleza en la fe del hombre que está alejando a Dios de su corazón, es esta que dijo el Señor Jesucristo: no se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. Cuando el Señor les dijo, no se turbe vuestro corazón, hermanos, observen el texto. Ya me estoy yendo a este texto, hermanos, pero es importante entender esto. Cuando les dice, no se turbe vuestro corazón, no les estaba diciendo que no empezaran a sentir esa turbación en sus vidas. Este verbo que está aquí nos deja ver que les decía que dejaran de sentirse así. Ya estaban turbados, hermanos. Ellos ya estaban padeciendo esto. Ellos ya estaban sentados con un corazón turbado, un corazón agitado, porque turbación, hermanos, en el griego lo hemos estudiado también, es tarazo. Tarazo significa sacudir, sacudir. Esto es agitar, sacudir. Y cuando dice la palabra que el corazón no se turbe, indica algo. Piensa en esto. Tú tomas una cubeta llena de agua, está hasta el punto y la empiezas a sacudir, empiezas a agitar esa cubeta de agua llena y es tanta la agitación que el agua se desparrama por todos lados, hermanos. ¿Se dan cuenta? En un sentido se entiende entonces así, hermanos, como la fuerte agitación mental y espiritual. ¿Te ha pasado? Llega la noticia y no viene esa fuerte agitación mental y espiritual. Ese es un gran espacio para Satanás para tratar de acabar con tu vida espiritual. Así que entonces el Señor Jesucristo quiere llevar la calma al corazón de sus discípulos. No les está diciendo que su corazón se haga insensible, hermanos, a que todas las cosas de la vida, todas las pruebas, los pesares, los malestares, los pasemos por alto, que seamos insensibles. No está diciendo eso el Señor Jesucristo. Lo que está diciendo es, escucha esto bien, mis amados discípulos, no permitan que vuestro corazón sea agitado, sea turbado, sea atormentado por el pesar, porque se atormenta, hermanos. ¿Qué es lo que no se debe turbar entonces, hermanos? ¿Qué es lo que Jesucristo pidió a sus discípulos que no se turbara? El corazón, obsérvalo bien. Es el corazón, cardia. Se refiere a las áreas del ser más íntimas. Se refiere al interior. Y lo que hay en el interior, hermanos, incluye la voluntad, la mente, los deseos de cada hombre. Entonces, cuando el Señor Jesucristo les dice aquí, no se turbe vuestro corazón, que es el centro de la actividad humana, hermanos, ¿se dan cuenta? Es el centro de la actividad humana porque es la voluntad, la mente y los deseos. El Señor quiere entonces que mantengan el control de este centro. ¿Cuál es? El corazón.
¿no es cierto? Ese corazón de estos discípulos. Esto es, que mantengan el control del corazón, y esto significa mantengan el control de su mente, mantengan el control de sus actitudes, mantengan el control de sus emociones, de su deseo, de su voluntad. El Señor quiere que guarden la serenidad de ánimo, aun cuando nuestra carne es débil, hermano. Aun cuando nuestra carne empiece a temblar y a tambalearse, quiere que tengamos serenidad en este centro del control que es el corazón. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que está haciendo el Señor Jesucristo con sus discípulos, y es algo que tenemos que aprender. Ahora, regresando a nuestro texto en Filipenses 4, versículos 4 al 8. El punto principal aquí, hermanos, es que nuestros afanes y nuestras ansiedades nos hacen perder de vista muchas veces que en todo debemos estar agradecidos. En lugar de recibir alguna de estas noticias y orar y decirle al Señor, gracias Dios porque está esto en medio, ¿qué es lo primero que ocurre? Pedimos. Caemos en desesperación. Pero el texto nos dice otra cosa, hermanos. Cuando perdemos de vista, hermanos, por medio de estos afanes y de estas ansiedades, perdemos de vista el ser agradecidos. Lo único que está sucediendo, piénsalo bien, es que estás entrando en una inestabilidad espiritual. Ese es el punto. Porque no puedes ver, o porque no puedo ver la grandeza de Dios al que debo estar agradecido en todo. ¿Recuerdan? El Señor está cerca. No puedo ver la grandeza de aquel que está junto a nosotros. Muy importante, hermanos. Mi afán es muestra de mi pobre relación con el Señor. ¿Te das cuenta? No es que tu afán te cura. No es que tu afán no te cura. Es que tu afán, hermanos, te está llevando a perder esa relación con el Señor. Porque si le conociéramos bien, responderíamos a nuestros problemas como, hermanos, con mucha gratitud y con mucha oración, como dice el apóstol Pablo aquí. Así que la cura para la ansiedad es estar agradecidos en todo. Es estar agradecidos en todo. Cada vez que llega algo, seguramente pocas veces hemos estado o has estado agradecido con lo que llegó. Lo primero que entras es una ansiedad. Observen que Pablo menciona 3 veces la palabra, con 3 palabras, para hacer referencia a la oración. 3 palabras que hacen referencia a la oración, y la llama oración, ruego y petición. Observen, oración, ruego y petición. Entonces, entendemos que cuando pasamos por algún problema, lo natural, hermanos, sería que oráramos, que clamáramos a Dios. Vamos a ir a Dios en oración, en ruego y en petición, como dice Pablo. Vamos al Padre en oración sin quejarnos, ¿no? En un espíritu de acción de gracias. Cuando oramos a Dios, lo hacemos dando gracias a Dios por todo lo que nos permite pasar y experimentar. ¿Se dan cuenta? La pregunta es, y seguramente te estás haciendo esa pregunta en este momento ahí desde tu casa, ¿por qué debemos dar gracias a Dios en nuestras dificultades, en nuestras adversidades, en nuestro clamor, en nuestros clamores a Dios? ¿Por qué debemos darle gracias a Dios? Aquí la importancia, hermanos, de comprender cuál es el concepto que yo tengo de Dios. Aquí es donde entra la importancia de tener una relación verdadera con Dios, de conocer a Dios, de saber cuál es mi concepto hacia Él. Porque mira, si conocemos a Dios, sabemos y confiamos en lo que Él va a hacer, en sus promesas, en lo que Él va a realizar en nuestras vidas. Por ejemplo, 1 Corintios 10:13. ¿Qué dice, hermanos? ¿Qué dice acerca de nuestro Señor? Lo leemos, pero no entramos a esa convicción y a esa confianza y ese conocimiento. 1 Corintios 10:13 dice, y muchos de ustedes lo saben de memoria, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero observen, pero fiel es Dios. Fiel es Dios. Mis amados hermanos y mi amada familia, les recuerdo que tenemos un Dios fiel. Una de sus características es un Dios fiel. Y dice que ese Dios fiel no os dejará ser tentados más de lo que tú puedas resistir. ¿Te das cuenta?
en su fidelidad, Él no te va a dejar, no te va a dejar que seas aplastado para que quedes ahí impregnado sin poder levantarte, sino que dará, observa, de su benevolencia, de su misericordia, de su bondad, de su amor, sino que dará también juntamente con aquella tentación la salida. ¿Te das cuenta? Va a dar la salida. ¿Para qué? ¿Para qué, hermanos? ¿Por qué Dios me va a dar esa salida? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué eres fiel y por qué me das eso? Para que lo pueda, ¿qué, hermanos? Soportar. Así que, amada familia, todo lo que pudiera venir, lo podemos soportar. Todo. Y damos gracias a Dios por eso. Porque Él está ahí. Él está presente. No está ausente de tu vida ni de mi vida. Así que no hay prueba o tentación, porque es lo mismo en griego, hermanos, es la misma palabra, en la que Dios no pueda proveer una salida a ese malestar, a esa situación. No hay ninguna, hermanos, no hay ninguna. Sabemos pues que no importa cuál sea la situación entonces en la que nos encontremos. No importa cuál sea la situación, enfermedad, familiar, de angustia, de dinero, económica, de vestir, de beber. No importa. Dios va a proveer una salida. Y te voy a explicar más adelante cómo lo hace, hermanos. Es obvio que hay momentos en que como humanos tenemos temor de las cosas que están sucediendo. ¿No es cierto, hermanos? Es obvio. Tú y yo lo sentimos, lo sabemos. Jesucristo nos entiende. Él fue Dios hombre. Sabe exactamente. Pero como creyentes debemos saber que la gracia de Dios, que nos ayudó en el pasado, hermanos, que nos llamó y nos rescató en el pasado, es la misma gracia que nos va a sostener, según Pablo, en el futuro. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? No sé si puedo llegar a la profundidad de tu corazón. Es la misma gracia que te va a sostener en el futuro. Ese futuro que hoy para ti es oscuro, pero para Dios es tan transparente. Por esto es muy importante, hermanos, tener un concepto correcto de quién es nuestro gran, santísimo Dios, hermanos. Recordemos, todas las cosas nos ayudan a bien. Todas. No hay casualidades en nuestra vida como creyentes, hermanos. No hay cosas en las que Dios no sepa qué va a hacer. Él no se truena los dedos, hermanos, como tú y yo cuando llega la angustia. Nada le toma a Dios por sorpresa. Todo predicador anuncia esto. Nada le toma a Dios por sorpresa. Todos los detalles de nuestra vida están contemplados por Dios en sus propósitos en esta vida, hermanos. Hasta que nos lleve hasta su presencia, esto es, hasta la muerte. Él está en control de todo. Entre tanto, hermanos, dice 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10, todos a 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10, 1 de Pedro 5, 10, dice, mas el Dios de toda gracia, observen, otra cualidad, grandísima gracia, sublime gracia de Dios, que nos llamó de su gloria eterna, en Jesucristo, en aquel que dio su vida, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, observen, hermanos, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. En otras palabras, hermanos, el propósito de Dios en medio de las pruebas, en medio del sufrimiento, en medio de lo que tú estás pasando hoy, ¿qué es? Perfeccionarte, afirmarme, fortalecerme en la fe y establecerme, hermanos. Ese es el propósito de Dios. Un creyente que pasa por diversas batallas, o aquellos que hemos pasado por diversas batallas, y si tú has pasado por diversas pruebas, ese creyente, hermanos, déjame decirte, va a ser un creyente muy fuerte, porque ha librado cada batalla, ha librado cada prueba y sabe que Dios está ahí, sabe a qué Dios está acudiendo, conoce del Señor. ¿Recuerdan cómo repasamos la semana pasada, creo, o la antepasada, lo que el apóstol Pablo sufrió, hermanos? ¿Recuerdan ustedes esto?
Pablo pasó por muchas adversidades. Pero saben, este sufrimiento le hizo un hombre profundamente firme en la fe. Entre más padecía Pablo, más profundamente estaba cimentada su fe. Así que pasar por las pruebas es crecer en la fe, crecer en el conocimiento de Dios. ¿Te das cuenta de esto? Damos gracias a Dios entonces por las pruebas, hermanos. Damos gracias a Dios por todo. Hemos equivocado muchas veces el camino. Esas pruebas o tentaciones han sido muchas veces porque nosotros las hemos redireccionado, pero el Señor todo lo ocupa para bien, hermanos. Demos gracias a Dios por todo. Nuestra oración en medio de las pruebas o las tentaciones debe llevarnos entonces ¿a qué, hermanos? A la gratitud. Nos debe llevar a orar con gratitud. Y ¿saben una cosa, hermanos? Muchas veces el sufrimiento va a llegar sin que lo esperes. Va a llegar cuando más estabilidad tengas. Va a llegar cuando más tranquilo te encuentres. Me recuerda a Job. Job estaba tan tranquilo orando por sus hijos, por cierto, hermanos, y de repente llegan las adversidades en el momento menos esperado. Otras veces van a llegar esas pruebas como una disciplina de Dios hacia nuestra vida. Dios concretamente, amorosamente quiere disciplinarnos, pero va a llegar esa disciplina en amor. Cualquiera, hermanos, en cualquier forma que llegue esa disciplina, que llegue esa prueba, cualquiera que sea la razón de tu aflicción, tienes que entenderlo. Es para nuestro bien. Es para nuestro bien. Recordemos, Dios nos va a dar la salida en medio de la prueba, en medio de la tribulación. Dios está detrás, delante, al lado de todo. Por esta razón damos gracias a Él en todo, hermanos. Muchos creyentes entran en ansiedad por una sola razón. Una sola razón, hermanos. ¿Y cuál es? No confían en Dios. No confían en Dios. No creen que Dios está detrás de todo. Y este es el motivo por el que no pueden dar gracias a Dios, hermanos, sino que están en angustia. Así que el resultado de un corazón que da gracias a Dios en todo momento, un corazón que conoce a Dios, que no deja que se turbe ese corazón, el resultado en ese corazón que depende de Dios, que está afirmado en Dios, ¿cuál es, hermanos? Según el texto, versículo 7, ¿cuál es el resultado? La paz. La paz. Este es el segundo aspecto que nos ayuda a una estabilidad espiritual. No solamente abandonar la ansiedad, sino que tenemos paz. Observen, hermanos. Versículo 7. Y la paz de Dios. Aquí hay un genitivo, esta palabra de. Le pertenece a Dios. Muy importante, hermanos. Y la paz de Dios no es tu paz. Por más que te acerques al pastor y le digas, pastor, léame. Sí, la palabra es poderosa, tiene poder. Comentaba yo a ustedes, hablé con una hermana, la hermana Tina específicamente, y la alentaba a animar a seguir adelante antes de llevarla al hospital. Tiene poder y alienta mucho, pero hermanos, esto es diferente. Esto es diferente. Esta es la paz que le pertenece a Dios. Observen, esta paz que es de Dios. Por eso es un genitivo, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, porque esa paz, hermanos, es como negro-blanco. Negro-blanco. Sobrepasa mi entendimiento porque muchas veces dices, esto es tan oscuro, esto es tan oscuro. ¿Cómo puede llegar a ser blanco? No lo puedo entender, sobrepasa mi entendimiento. Bueno, pues esa paz de Dios que sobrepasa tu entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Todo creyente que está pasando por pruebas, ¿qué es lo que más desea, hermanos? Paz. Paz. Desea estabilidad en medio de la batalla, desea sentirse tranquilo en medio de la lucha, en lugar de sentirse enfermo. Esto es lo que Dios precisamente promete. Observa, lo que sí te está prometiendo Dios es la paz. La respuesta a la oración que es agradecida por la prueba que ha venido no es lo que nosotros deseamos que pase, hermanos. Y ahí está el grave error. La respuesta no es lo que yo deseo que acontezca, que se cure, que cambie, que te traspase, que haga. No.
Este pasaje, hermanos, cuando tú lo lees, que estamos estudiando, no nos dice nada respecto cuál va a ser la respuesta que va a dar a ti en esta circunstancia por la que estás atravesándote. No nos dice nada, no nos dice qué es lo que vamos a recibir, pero observa bien lo que dice aquí. La respuesta, cualquiera que venga de parte de Dios, ¿no es cierto? Cualquier respuesta que Dios vaya a darte a ti, la respuesta cualquiera que sea de su parte, es la paz que ha prometido. Es así. La paz que Dios posee, hermanos. Así que si el gozo en el Señor reina en tu corazón, reina en mi corazón, y estamos agradecidos con Él, y estamos dejando la ansiedad, la aflicción, y si hay oración constante al Dios de los cielos, el resultado será la paz de Dios, la cual se complace en darnos a todos nosotros. Ahí está, porque es una dádiva, nos lo está dando también. Se complace, nos la da. ¿Sabes por qué nos da esta paz? Por su gracia. Por su gracia, hermanos. Es por los méritos de nuestro Señor Jesucristo que podemos obtener esa paz. Esta paz tiene sus fundamentos en la gracia de Dios y es merecida única y exclusivamente por los creyentes por medio de Cristo. Por eso el Señor Jesucristo ahí mismo en Juan 14, más adelante, les dice en el versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy. ¡Wow! Observen, hermanos, es la paz de Cristo, es la paz de Dios. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. ¿Te dan cuenta? El mundo no te puede llenar de paz. Y termina diciendo ahí el versículo 27, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Se dan cuenta? ¿Saben, hermanos y amigos? Cuando tú ves a una persona sonreír, en medio de esa prueba, en medio de esa aflicción, cuando tú ves a esa persona en su sonrisa, un rostro de calma, de plenitud, esa es la paz de Dios reflejada en el alma del creyente, hermanos, reflejada en el corazón del creyente. No es más que la calma, no es más que la quietud del corazón, hermanos, después o en medio de la tormenta. Obsérvalo. Dicen por ahí que muchas personas cuando mueren atormentados, con rostros de dolor, pero que muchos cristianos, hermanos, al morir, se encuentra una paz especial. Hermanos, ¿cómo no va a ser? ¿Cómo no va a ser si Dios prometió su paz, su paz? ¿Cómo no va a ser, hermanos, si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros? ¿Cómo no nos dará también a todos con Él todas las cosas? Romanos 8:32. Por eso vemos la Biblia está llena de todo esto, hermanos, de la paz de Dios. ¿Recuerdan un canto tan precioso? Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, y la paz de Dios estará con ustedes. Isaías 26, hermanos, extraído de ahí un canto. ¿Saben? La única manera de perseverar en los pensamientos de Dios y conocer a Dios es estudiando y meditando su palabra. No hay otra manera. El concepto que tú y yo vamos a tener de Dios solo va a poder ser extraído de la Biblia. Ese es el asunto. Un creyente que medita, que vive a la luz de las Escrituras, a la luz de la palabra de Dios, es un creyente cuyo pensamiento en el Señor está perseverando. Y esto no trae más que estabilidad espiritual. El mundo quiere darnos consejos a los hombres, ¿no es cierto, hermanos? La paz que el mundo quiere proporcionarnos no es la paz verdadera, hermanos. Porque nunca el mundo va a traer la paz de Dios. ¿Te das cuenta? Son dos formas de paz. La paz del mundo la paz del mundo es una paz que no tiene substancia, es vacía, hermanos. Pero la paz de Dios, que le pertenece a un Dios soberano, todopoderoso, esa, hermanos, la que no logramos entender, esa es la paz verdadera que controla y que hace y te ayuda a controlar
tu corazón. Si tú estás pasando hoy por pruebas y ansiedades, si tú conoces a Dios y entiendes quién es Dios y le pides en oración que intervenga en esta situación y lo haces, pero verdaderamente lo haces con gratitud, porque podemos estar haciéndolo con malestar. Señor, ¿por qué a mí me pasa esto? Pero si tú le pides en oración que intervenga en esta situación y lo haces con acción de gracias, no vamos a saber cuál será la respuesta de Dios. Yo no te puedo decir en este momento, Dios va a contestar tu respuesta. Tu padre va a sanar, tu esposa se va a juntar nuevamente contigo, tus hijos te van a volver a amar, tu enfermedad se va a restaurar. No sabemos, es conforme a su voluntad. Pero, como decía anteriormente, la respuesta que Él promete es que te dará paz. Te dará paz en cualquiera que sea la respuesta. Te dará esa paz que es de Dios y que sobrepasa todo entendimiento. ¿Te das cuenta? Es una paz que no está a nivel humano. Es una paz que viene de lo alto, hermanos. Es una paz que no te da el hombre. Es una paz sobrenatural. El mundo, entendamos esto, hermanos, no nos puede dar paz. Tranquilo, tranquilo, todo va a pasar. Respira profundo. Cambia tu manera de hacer. No, hermanos. El mundo no te da esa paz. A pesar de sus avances tecnológicos, a pesar de sus avances científicos, solo Dios le da al creyente, y es un regalo que nos da a los creyentes que oran agradecidamente, la paz. Solo Dios da la paz al alma afligida, hermanos. Si tu alma está afligida, Dios puede darte esa paz, pero entendamos, la otorga a los creyentes. Acércate, amigo. Acércate si hay tanto padecimiento en tu vida, no para sentir menos temores y menos angustias en tu vida. Acércate para ser rescatado de tu pecado, para que en amor recibas a Cristo, para que en convicción de entendimientos de tus pecados recibas a Cristo. Y entonces, dentro de las muchas herencias y riquezas que tenemos en Dios, vendrá esa paz en medio de las pruebas. Los animo, hermanos, no a llevar una vida tranquila. Nosotros no queremos actuar como psicólogos, decirte queremos llevar una vida tranquila o quita esto de tu vida para que haya menos ansiedad. No. Les animo a no llevar una vida tranquila, sino a confiar en Dios. A confiar en Dios, quien es el Todopoderoso en cualquiera de nuestras aflicciones. Y cuando confías, Dios va a guardar tu corazón y tus pensamientos. ¿No es maravilloso esto, hermanos? Va a guardar tu corazón y tus pensamientos. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Corazones y pensamientos. ¿Qué se refiere, hermanos? Si tú me has entendido esta prédica, ¿qué entiendes? ¿Qué es lo que va a guardar? No va a guardar tus manos, no va a guardar tus ojos, no va a guardar tu cabello. Eso se va deteriorando, hermanos. Se refiere al hombre interior. Él va a guardar tu alma. Él va a guardar tus pensamientos, tus corazones. Toda la persona interior va a ser guardada, va a ser protegida por aquel gran Dios que pone barreras espirituales sobre aquellos ataques. Dios, como un guardián poderoso, va a establecer ahí en la entrada de tu corazón, hermanos, en lo más íntimo de tu corazón, ahí en la entrada, en la puerta de tus pensamientos, en la puerta de tu corazón, va a establecerse y va a poner paz. Esta paz va a impedir que venga la tortura de la ansiedad. Esta paz va a impedir que venga la tortura que daña el corazón, que come al corazón, hermanos. Esta paz que Dios establece internamente va a impedir que la mente sea invadida por todos aquellos pensamientos que son indignos delante de Dios, que no muestran para nada el que tú y yo conocemos a Dios. De tal forma que si alguien de ustedes o alguna persona empieza a atacar tu corazón, una circunstancia, una persona, algo, empieza a atacar tus pensamientos y te dijese, por ejemplo, ¿sabes qué? No, esto es imposible. Aquello es imposible. Dios no existe. La salvación no se te ha otorgado. Si viene aquella circunstancia o aquella persona que te lo diga, no lo va a poder conseguir. ¿Por qué, hermanos? Porque la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará
Ahí estará, hermanos, como una milicia nuestro Señor, protegiendo la entrada de las puertas de lo más íntimo de tu ser, protegiendo esas puertas para que no entre en el hombre la aflicción. El hombre de fe y el hombre de oración se refugia en aquella fortaleza, hermanos. ¿Se dan cuenta? De la cual nadie jamás los va a poder alejar. Y esa fortaleza, hermanos, es ni más ni menos que Cristo nuestro Señor Jesucristo. Tengo unos minutos, ahí termino, hermanos, pero tengo unos minutos, solamente quiero decirte, lo que la Biblia nos dice es que pensemos no en el pasado, no en esos traumas del pasado que quieren repetirse en nuestra mente, hermanos. O lo mal que nos fue en el pasado, lo mal que fueron mis hijos, lo mal que fueron mis padres, lo mal que fueron mis abuelos, lo mal que fue la gente en el pasado. No, la Biblia nos dice que no vayamos a la porquería de todo el pasado, hermanos. Sino, dice el versículo 8, sino que pensemos en todo lo verdadero. En esto pensad, termina el versículo 8 así. En esto pensad, ¿qué es? En todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Pensad, en esto pensad. Es un imperativo, hermanos. Piensa en esto pensar, en esto. Logizoma significa donde viene la palabra, logizoma es lógica, significa lógica. Entonces es pensar de manera espiritual, pero de manera lógica, no ligeramente, sino detenidamente, observando, pensando, usando nuestras facultades que Dios nos ha dado, pensar en lo verdadero, considerando la validez de cada pensamiento que entra a mi mente. ¿Sabes por qué es importante cuidar tu mente? Porque Dios te ha dado una mente diferente. Dios nos ha dotado de otra mente. Ahora no tenemos la mente del mundo, la mente carnal del pasado, tenemos otra mente y debemos cuidar esa mente. La mente del creyente y el mismo creyente ha sido transformado y tiene la capacidad de discernir la verdad de Dios ahora. ¿Por qué? Porque es la mente de Cristo en nosotros. Así que cuidamos nuestra mente. Debemos llevar, como dice el apóstol Pablo, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos que obedecer la palabra de Dios y mantener limpia nuestra mente. El mundo quiere ensuciar tu mente. Las costumbres de la vida del mundo quieren ensuciar tu mente, hermanos. Así que debemos depender de la palabra de Dios para limpiar nuestra mente. Por eso Romanos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Limpiemos nuestra mente, hermanos, y pensemos en lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre. Y Pablo termina aquí describiendo, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar en todas las cosas. Debemos cuidar nuestra mente, en donde la estamos exponiendo, que no llegue a nuestra mente cosas que la puedan trastornar, hermanos. Así que cultivemos nuestra mente. Quisiera detallar cada uno de estos puntos, pero no nos da tiempo, hermanos. Así que, qué bendición, hermanos. Qué bendición que podemos quitar la aflicción y obtener la paz del Señor. Otra vez, quitar y poner. Dios, nosotros ponemos nuestra parte, quitamos la paz, quitamos la aflicción, y viene la paz del Señor. Hermanos, oro por ustedes. Oremos unos a otros para que seamos dignos creyentes, conocedores de un Dios que sabemos que es soberano, que está en control de todo y que promete, hermanos, en medio de las tribulaciones darnos esa paz y nuestras angustias hacerlas a un lado. Hermanos, oro cada día por ustedes, que el Señor les guarde en cada tribulación y se presenten con firmeza en medio de cada tribulación, cualquiera que sea esta. El Señor les bendiga, hermanos. Padre, gracias por ayudarnos esta mañana. Solo a un recordatorio que ya hemos estudiado varias veces. Es un recordatorio, Dios,
para que nuestros corazones sean alentados por tu palabra y no entristecidos por Satanás, quien quiere que desmayemos, Señor, que nos cansemos. Quiere devastar, Señor, nuestros pensamientos y nuestro corazón, quiere carcomerlo. Pero gracias, Dios, porque tú dices que tu paz va a guardar nuestra parte interior, nuestra alma. Y confiamos en esto, Dios. Tu palabra es verdad. Guíanos en tu verdad, Señor. Glorifícate, Padre, en todo esto. Bendito seas, mi Dios. Gracias por tu grandeza. Gracias por el cuidado de tu iglesia. En Cristo. Amén.